El sol de Chihuahua era un martillo implacable sobre la tierra agrietada, tiñendo el horizonte de un naranja polvoriento y febril. En ese desierto de silencio y peligro, donde la vida se aferraba a jirones de sombra, el rancho de Elena era una isla de soledad, rodeada de cactus retorcidos que parecían centinelas de su dolor. Era en este paisaje inmóvil donde se alzaba el polvo, no con la furia de un torbellino, sino con el lento y pesado avance de una figura solitaria. Era un guerrero apache, la encarnación de los miedos que acechaban las noches de los colonos. Su cuerpo, tallado con músculos y cicatrices, era un mapa de batallas. Su larga cabellera negra pegada a la frente por el sudor. No llevaba ni un grito de guerra ni el destello de una espada, sino un pequeño bulto envuelto en pieles raídas, un silencio que pesaba más que cualquier amenaza. Elena lo observaba desde la ventana de su cocina, con el corazón como un pájaro asustado latiendo contra sus costillas. Su miedo inicial, gélido y paralizante, dio paso a una confusión aturdida cuando el hombre se detuvo a una distancia respetuosa de su puerta. No levantó su arma. En cambio, con una lentitud que pareció costarle todo su orgullo, se arrodilló en la tierra seca. El polvo se levantó y manchó sus calzas de cuero. Inclinó la cabeza, un gesto de sumisión que contradecía todo lo que se decía de su pueblo. Entonces alzó el pequeño bulto en sus brazos, una ofrenda desesperada a los cielos y a ella. Del interior del bulto escapó un sonido apenas audible, un débil maullido, el llanto de un recién nacido en el último hilo de vida. El guerrero no dijo nada, pero sus ojos oscuros y profundos suplicaban con la urgencia de alguien que lo ha perdido todo, menos la esperanza. Para Elena, ese llanto fue una aguja ardiente que atravesó la cicatriz de su alma. Tan solo 3 lunas atrás, el silencio de su rancho se había roto por la ausencia de un llanto que nunca llegó. Su hijo, un ángel nacido muerto, había dejado un vacío que resonaba en cada rincón de la casa, en cada tablón de la cuna, que aún no se había atrevido a desmontar. Su cuerpo, traicionero y fiel, aún producía la leche destinada a él, un doloroso y constante recordatorio de su fracaso. Sus pechos dolían con el peso del alimento no reclamado, una tortura diaria que la mantenía encadenada al dolor. Ahora, ante ella, un hombre que debería haber sido su enemigo le ofrecía la boca hambrienta que el destino le había negado. Era una crueldad cósmica, un espejo distorsionado de su propia tragedia, y el dolor en su pecho se mezclaba con un instinto abrumador, una brasa de maternidad que se negaba a extinguirse bajo las cenizas de la pérdida. El mundo exterior gritaba peligro. La imagen de don Ramiro, el poderoso hacendado cuya familia había sido diezmada por los apaches, cruzó por su mente con los ojos ardiendo de sed de venganza. Oyó las voces del pueblo, los sermones del sacerdote, los susurros sobre la barbarie de los bárbaros. Ayudar a ese hombre era firmar su propia sentencia de muerte, traicionar a su pueblo, su fe, la memoria de los muertos. El miedo era una criatura viviente, enroscándose en su garganta, sofocando la razón. Pero entonces el llanto del bebé volvió, más débil esta vez, un hilo de vida a punto de romperse. Ese sonido no conocía límites, no hablaba de odio ni de guerra. Era simplemente el lenguaje universal de la necesidad, una súplica que resonó directamente en el vientre vacío de Elena, en el dolor de sus pechos. En un instante, el mundo y sus reglas se disolvieron. Se movió, su mano temblorosa buscando el pestillo de la puerta, no como una heroína, sino como una madre que responde a una llamada. El crujido de la puerta de madera fue el único sonido que rompió la tensión, cortando el aire quieto del desierto. Nahuel, aún de rodillas, alzó el rostro, con la mirada preparada para el rechazo, la violencia, el desprecio que también conocía. En cambio, se encontró con la mirada de Elena, un espejo de dolor que comprendía a un nivel primario.
En ese instante, suspendidos entre el umbral y la inmensidad hostil, dejaron de ser solo colono y apache. Eran dos náufragos de la misma tormenta, dos padres marcados por la pérdida. Su mirada se desvió de su rostro, descendiendo al pequeño bulto, al rostro arrugado y azulado del bebé. La decisión, que momentos antes le había parecido un abismo insalvable, se convirtió en el único puente posible. Con un gesto sutil, un leve asentimiento, se apartó, manteniendo la puerta abierta. Esa invitación silenciosa fue un acto de rebeldía contra el mundo. Nahuel se levantó, con el cuerpo rígido por el agotamiento y la desconfianza, y entró en el santuario de su enemigo. El interior de la casa era fresco y sombrío, un refugio del sol castigador. Olía a hierbas secas que colgaban de las vigas, a humo de leña fría y a algo más etéreo, una tristeza impregnada de la propia madera. La mirada de Nahuel se sintió atraída magnéticamente hacia un rincón donde una sencilla cuna de madera permanecía vacía, un silencioso monumento al dolor. Comprendió. Sin palabras, una corriente de reconocimiento fluyó entre ellos. Con una dulzura que desmentía su apariencia feroz, recostó a su hijo sobre una manta desgastada en la mesa del comedor. De cerca, el bebé parecía aún más frágil, su piel tan fina como papel translúcido, su pecho subiendo y bajando en espasmos superficiales. Elena se acercó, su miedo reemplazado por una urgencia visceral. Se sentó en una silla baja y con manos temblorosas pero firmes, comenzó a desabrocharse el vestido. Cada botón era una barrera que se desmoronaba, no solo de tela, sino de dolor, de aislamiento, de desesperación. Cuando su pecho quedó al descubierto, una lágrima silenciosa corrió por el rostro de Elena, no de tristeza, sino de una liberación que desconocía. Era la primera vez que su cuerpo cumplía su propósito, la primera vez que el dolor en su pecho se transformaba en alivio. Con una reverencia casi sagrada, alzó el pequeño cuerpo, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la piel fría. Acercó al bebé a su regazo, y la pequeña boca, por puro instinto, encontró su camino. La succión fue débil al principio, luego desesperada, hambrienta. La leche fluyó, y con ella un torrente de emociones contenidas. Elena cerró los ojos, sintiendo la conexión, el calor de esa pequeña vida alimentándose de la suya. El dolor no desapareció, sino que se transformó. El vacío en su vientre se llenó ahora con el calor de ese pequeño ser, y la leche que había sido símbolo de su pérdida se convirtió en la fuente de una salvación inesperada, tanto para el bebé como para ella misma. Nahuel observaba la escena desde un rincón oscuro de la habitación, una estatua de desconfianza y orgullo herido. Cada fibra de su ser estaba tensa, lista para reaccionar ante la más mínima amenaza. Había visto lo peor de la humanidad en los ojos de los colonos, y la bondad era una moneda que nunca había reconocido. Pero cuando vio a la mujer, su supuesta enemiga, ofrecer su propio cuerpo para salvar a su hijo, los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaron a derrumbarse. La vio desgarrarse, sintió la santidad de ese acto. El guerrero que nunca se doblegaba sintió que sus rodillas flaqueaban, no por debilidad, sino por una oleada de gratitud tan abrumadora que casi lo asfixiaba. Su hijo, su legado, lo único que quedaba de su amada esposa, estaba a salvo. Bajó la mirada hacia sus manos, callosas por blandir arcos y cuchillos, y vio lo inútiles que eran en ese momento. La verdadera fuerza, comprendió, residía allí, en ese gesto silencioso de compasión que desafiaba todo el odio del mundo. El tiempo en el pequeño rancho parecía extenderse y plegarse sobre sí mismo. El único sonido era la respiración suave y rítmica del bebé, quien, saciado, se había quedado dormido en el regazo de Elena, con una de sus pequeñas manos aferrada a la tela de su vestido.
El color azulado de su piel había dado paso a un rosado saludable, y su pequeño pecho subía y bajaba con una fuerza que minutos antes parecía imposible. Elena sintió su calor contra su piel, un calor que se extendió por sus extremidades, descongelando lugares que ni siquiera sabía que estaban fríos. Por primera vez en meses, el dolor en su pecho no era una punzada aguda de pérdida, sino un suave dolor de plenitud, como un músculo que vuelve a funcionar después de mucho tiempo. Miró su rostro dormido y no vio al hijo de un enemigo, sino simplemente a un hijo. Y en su corazón, una semilla de propósito comenzó a germinar en la tierra devastada de su dolor, una obstinada flor del desierto. Al caer la noche, las sombras se alargaron, transformando los cactus en figuras fantasmales y el rancho, antaño refugio, en una trampa potencial. La realidad de la situación cayó sobre Elena como una piedra. El acto de compasión ya se había cometido, pero sus consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. La noche traería frío, refugio pero también para los cazadores. Don Ramiro y sus vaqueros podrían estar en cualquier lugar, olfateando el aire en busca de cualquier señal de los apaches. El miedo regresó, ya no paralizante, sino agudo, urgente. Miró a Nahuel, quien no se había movido de su silenciosa vigilia. Ya no la miraba suplicante, sino con una intensidad protectora, con los ojos escudriñando las rendijas de la ventana, los oídos atentos al más mínimo sonido exterior. La decisión de alimentarlo había sido un impulso, un acto instintivo. La decisión de esconderlos, de cobijarlos bajo su techo, sería una elección consciente, un acto de guerra silenciosa contra el mundo que los quería muertos. Con la oscuridad llegó una claridad penetrante. Elena se quedó de pie, con el bebé dormido acurrucado en sus brazos como si siempre hubiera pertenecido allí. El calor de ese pequeño cuerpo era un ancla en la tormenta de sus pensamientos. Miró a Nahuel, quien continuaba su vigilia silenciosa junto a la ventana, y señaló hacia la parte trasera de la casa. «Ven», susurró, su voz un hilo de sonido en el denso silencio. «Hay un sótano para tormentas de arena. Es seguro. Nadie más que yo lo sabe». Cada palabra era un ladrillo en el muro que construía contra el mundo. Con el bebé en un brazo, lo condujo por un estrecho pasillo hasta una despensa que olía a tierra y maíz seco. Apartando pesados sacos de grano, reveló una trampilla de madera en el suelo. El aire que subía de la oscuridad era fresco y húmedo, el aroma de la tierra segura. Nahuel la observó, su cuerpo como un resorte comprimido, listo, y descendió sin dudar. En ese momento, su alianza se forjó, no en palabras, sino al compartir un secreto y un peligro mortal. La misma luna que proyectaba sombras protectoras sobre el rancho de Elena iluminaba el rostro endurecido de don Ramiro en su imponente hacienda. En la vasta sala, la chimenea danzaba sobre trofeos de caza y armas pulidas, pero no logró calentar el hielo de su corazón. Sobre la mesa de roble, un pequeño retrato de plata de su esposa e hijos sonreía al vacío que llenaba de odio. La pérdida no lo había ablandado, al contrario, lo había transformado en un instrumento de venganza, una espada afilada por su propio dolor. Fue entonces cuando entró su capataz, sombrero en mano, con el rostro dentado por la urgencia. Patrón, huellas frescas, un guerrero apache, solo, rumbo al sur, cerca del rancho de la viuda. Ramiro entrecerró los ojos. El dolor se transformó en un destello febril de determinación. Se puso de pie. La sombra proyectada en la pared se volvió gigantesca. «Reúnan a los hombres». Su voz era profunda y sin emoción. «Vamos a cazar. Ningún bárbaro respira en mi tierra». Los días siguientes se disolvieron en una rutina clandestina, un secreto compartido en la penumbra del sótano. El mundo exterior, con su sol implacable y su odio hirviente,
dejó de existir. Su universo era ese espacio confinado con olor a tierra y raíces. 3 veces al día, escaleras de Elena bajaba agua fresca, queso, tortillas y, lo más importante, a sí misma. Alimentaba al pequeño, a quien comenzó a llamar Sol en sus pensamientos, pues había traído una luz inesperada a su oscuridad. Nahuel la observaba en silencio, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos con una intensidad que ya no era desconfianza, sino profundo respeto. Vio el cansancio en sus hombros, pero también la determinación que la impulsaba. En ese vientre de tierra, la barrera de miedo y prejuicio entre ellos se disolvió, reemplazada por una familiaridad silenciosa, una complicidad forjada en la vulnerabilidad compartida y el amor por un hijo que les pertenecía a ambos y a ninguno. Nahuel no era un hombre acostumbrado a la pasividad. El orgullo de guerrero y proveedor corría por sus venas, y recibir caridad sin dar nada a cambio era una forma de muerte lenta. Empezó a buscar maneras de contribuir a ese pequeño mundo. Una noche vio a Elena intentando reparar una brida de cuero desgastada, con las manos frustradas por la gruesa aguja. Sin decir palabra, extendió la mano. Con su afilado machete, cortó, perforó y trenzó el cuero con una habilidad que rozaba la magia, devolviendo la pieza más fuerte que nueva. En otra ocasión, al oírla toser en la noche, señaló un manojo de hierbas secas que colgaba en la despensa. Con gestos, le enseñó a preparar un té amargo que le aliviaba la garganta, y con un trozo de madera que encontró en el sótano, pasó horas tallando, creando un pequeño amuleto con forma de águila, un tzidal para colgar sobre la cuna improvisada del bebé, un símbolo de protección para su pueblo. Fueron pequeños actos que reequilibraron la balanza, transformándolos de salvadores y salvados en socios. Mientras la vida florecía en esa oscuridad segura, el mundo exterior se contraía alrededor del rancho. Los hombres de don Ramiro, como perros de caza frustrados, barrían la zona, y la sospecha, como un buitre, comenzó a rondar al único colono que vivía tan aislado. Una mañana, el polvo del camino anunció una visita. Era Marta, una aldeana, con el rostro arrugado por la curiosidad y una cesta de pan en las manos. Con el pretexto de ser caritativa con la pobre viuda, entró, sus pequeños y astutos ojos escudriñando cada rincón. ¿No te sientes sola, niña, con tanto silencio?, preguntó con voz melosa. Elena sintió que se le helaba el corazón. Nahuel y Sol estaban justo debajo de las tablas del suelo donde se encontraban. Con una calma que le quitó el aliento, forzó una sonrisa triste. «El silencio es mi compañero ahora, Marta. Me he acostumbrado a él», insistió la anciana, mencionando las huellas que había encontrado, los peligros de los indios. Cada palabra era un cuchillo. Elena se mantuvo firme, le agradeció el pan y la acompañó hasta la puerta, sintiendo el sudor frío en la espalda hasta que la figura de Marta desapareció en la distancia. La visita la dejó temblorosa, pero la endureció. La guerra ya no era solo contra los prejuicios, sino contra los rostros familiares de su propia gente. Esa noche, tras disiparse la tensión de la visita, Elena bajó al sótano, aún con el pecho oprimido. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas y danzantes sobre las paredes de tierra. Se sentó en su silla de siempre y se acercó a Sol para alimentarlo. El bebé, cada día más fuerte y alerta, mamaba con vigor. Al terminar, en lugar de quedarse dormido, la miró fijamente con sus ojos oscuros y brillantes, heredados de su padre. Y entonces sucedió. Un pequeño espasmo de sus labios se abrió en la sonrisa más pura y cautivadora. Era la primera vez. Una oleada de calidez inundó a Elena, una alegría tan intensa que la dejó sin aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez de pura felicidad. Al otro lado de la pequeña habitación, Nahuel, observándolo todo, también lo vio.
Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza del bebé sonriente. No se pronunciaron palabras, pero en ese instante la brecha entre ellos desapareció por completo. Ya no eran protectores y protegidos, sino padres, presenciando juntos el primer milagro de su hijo. La sonrisa de Sol se convirtió en el centro de su universo, la razón por la que valía la pena arriesgarlo todo. Esa sonrisa transformó a Elena. La mujer que había caminado por la casa como una sombra, arrastrando los pies bajo el peso del dolor, comenzó a moverse con renovado propósito. Se encontró tarareando viejas canciones de cuna, melodías que creía haber enterrado con su hijo, con la voz baja y suave para no traspasar las tablas del suelo, pero llena de una ternura que creía haber perdido para siempre. El rancho, antaño un mausoleo de su dolor, se convirtió en un santuario vibrante. Organizó, limpió y cocinó con renovado vigor, cada tarea un acto de afirmación de la vida que albergaba. Su comunicación con Nahuel evolucionó más allá de los gestos. Él le enseñó el nombre apache del cactus saguaro. Ella le enseñó la palabra española para esperanza. Esperanza. Él la observaba, y en su mirada había una admiración silenciosa que la fortaleció más que cualquier palabra. Ya no era la viuda pobre, era la guardiana de un secreto, la fuente de una vida, y en ese papel encontró la dignidad y la fuerza que el mundo le había negado. Mientras tanto, en el rancho de don Ramiro, la paciencia se agotaba como el agua en el desierto. El informe de Marta, aunque vago, alimentaba la sospecha en su mente endurecida. La llamó de nuevo. Ves a su austera habitación, interrogándola bajo la mirada vidriosa de una cabeza de venado en la pared. Piénsalo bien, mujer. ¿Algo fuera de lo normal? ¿Un olor? ¿Un sonido? Marta, intimidada y con ganas de complacer, buscó en su memoria algo, cualquier cosa. Compró más maíz de lo habitual la semana pasada, patrón. Y al salir, juro que oí crujir las tablas del suelo de atrás, como si alguien pesado se moviera. Era una verdad a medias, una invención del miedo, pero para Ramiro era la pieza que faltaba. La viuda, con su conveniente tristeza y su rancho aislado, era la única explicación lógica. La ira, fría y calculadora, se apoderó de él. Lo está escondiendo, murmuró para sí mismo, con los nudillos blancos mientras sostenía el retrato familiar. Ella lo está protegiendo. La caza ya no era de un guerrero anónimo, ahora tenía rostro y cómplice. El sol poniente teñía de sangre las nubes mientras don Ramiro montaba su caballo negro, con el cuero de la silla crujiendo bajo su peso. No era un hombre impulsado por el caos, sino por una orden brutal y vengativa. Sus hombres, una docena de vaqueros con rostros endurecidos por el sol y la pérdida, se reunieron en el patio, no con la furia de una turba, sino con la severa disciplina de los verdugos. Las antorchas estaban encendidas, sus llamas crepitaban y danzaban, proyectando sombras monstruosas que se extendían por la tierra. Para ellos, esta era una misión justa, una purificación. Para Ramiro, era un deber sagrado, una ofrenda a la memoria de su esposa e hijos, cuyos rostros sonrientes en el retrato de plata ahora parecían exigir justicia. Mientras cabalgaban hacia el rancho de la viuda, el único sonido era el constante golpeteo de los cascos y el crepitar del fuego, una procesión fúnebre que marchaba no para enterrar a los muertos, sino para crear nuevos. Cada metro recorrido era un paso más hacia la oscuridad de su propia alma, un camino sin retorno, pavimentado con la certeza de su duelo. Dentro del rancho, la paz era una fina capa de hielo sobre las aguas turbulentas. Elena acababa de colocar a Sol en su cuna improvisada, con el amuleto de águila de Nahuel balanceándose suavemente sobre él. Se giró hacia Nahuel con una sonrisa cansada en los labios, pero lo que vio en su rostro la paralizó. Él permanecía inmóvil,
con la cabeza ladeada, todo su cuerpo como un sensor de peligro. Entonces lo oyó. Un sonido bajo y rítmico, distante pero cada vez más fuerte, el latido de la tierra bajo los cascos de muchos caballos. Corrieron hacia la ventana, asomándose por una grieta en la madera desgastada. En el profundo crepúsculo, destellos de luz naranja se acercaban a ellos. Serpientes ardientes deslizándose por la oscuridad. Eran antorchas. El santuario había sido violado. El miedo agudo y visceral apuñaló a Helena, pero algo más fuerte emergió. La furia de una madre protegiendo a sus crías. Si te gusta esta historia, compártela o deja un comentario para apoyar más historias como esta. El terror, que había invadido la columna vertebral de Helena, fue rápidamente consumido por una furia gélida. Ya no había tiempo para el miedo. Nahuel ya se movía, la personificación de la calma letal. No perdió tiempo con palabras. Con la fluidez de una sombra, se deslizó hacia la trampilla, emergiendo segundos después con su machete en una mano y un pequeño arco y una sola flecha en la otra. Armas que había mantenido ocultas. Sus ojos se encontraron con los de Helena, y no había desesperación en ellos, solo una promesa férrea. Lucharía hasta su último aliento para protegerlos. Le indicó con un gesto que se alejara de la puerta, cerca de la cuna. El rancho ya no era un refugio, era una pira funeraria en potencia. El plan de Nahuel no era ganar, era crear una brecha, un segundo de caos en el que la vida pudiera escapar. Se colocó junto a la puerta, fundiéndose con la oscuridad, esperando el momento en que la muerte golpeara. Afuera, el círculo de fuego se cerraba. Las llamas de las antorchas pintaban los rostros de los vaqueros con máscaras demoníacas de luz y sombra. El aire se densificó con el olor a pino quemado y odio. Don Ramiro desmontó. Sus botas de cuero crujieron sobre la tierra seca con autoridad definitiva. Caminó lentamente hacia el frente del porche, liderando un coro de venganza. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, un vacío lleno de la certeza de una violencia inminente. Entonces su voz rasgó la noche, profunda y despiadada. «Helena, fuera, sabemos que albergas al asesino de tu raza. Entregádnoslo ahora, y quizás vuestra traición sea juzgada solo por Dios, no por nosotros». La velada amenaza flotaba en el aire, tan real y letal como las armas que empuñaban sus hombres. Esto no era una negociación, era el anuncio de un veredicto ya decidido. La voz de Ramiro era un látigo que restallaba contra las paredes del rancho, pero las palabras «cachorro asqueroso» eran el verdadero veneno, una blasfemia que se filtró en el alma de Helena e incineró los últimos vestigios de su miedo. Miró a Nahuel, una pantera acorralada lista para dar una voltereta, su cuerpo un testimonio de furia contenida. Moriría, lo sabía. Se llevaría a algunos con él, pero al final las llamas lo consumirían todo, incluyendo la pequeña cuna y a su inocente ocupante. La imagen de Sol, su pequeño Sol, envuelto en llamas por el odio de los hombres, era insoportable. Comprendió, con una claridad que solo la desesperación absoluta puede brindar, que su violencia no combatirse podía con la suya. Sería como intentar apagar un incendio con gasolina. Solo había un arma que no esperaban, una verdad tan fundamental y estremecedora que, tal vez, podría romper el hechizo de odio que los cegaba. Una decisión terrible y monumental floreció en su corazón. No se escondería en las sombras ni lucharía con un cuchillo. Los enfrentaría con la luz. Nahuel vio la determinación en el rostro de Helena y sus instintos le gritaron peligro. No era la mirada de alguien que se rendía, sino la de un mártir camino a la hoguera. Dio un paso para interceptarla, para obligarla a regresar a la oscuridad segura del sótano, pero ella lo detuvo con una sola mirada, una orden silenciosa que él, el guerrero, se sintió obligado a obedecer.
Con una serenidad que parecía de otro mundo, caminó hacia la cuna. Sus manos, que antes temblaban al rozar el pestillo de la puerta, se mantuvieron firmes como una roca al levantar al pequeño Sol dormido. Lo acomodó en sus brazos, envolviéndolo en su chal, y luego, deliberadamente, comenzó a desabrocharse la parte superior del vestido. La sorpresa en el rostro de Nahuel fue profunda. No entendía qué pretendía, pero sabía que era el acto más valiente y descabellado que había presenciado. Elena no miró atrás. Sosteniendo al bebé contra su pecho, caminó hacia la puerta, giró el pestillo y la abrió, exponiéndose a la noche, al círculo de fuego y a los ojos de sus jueces y verdugos. La luz de la antorcha la bañó, transformándola en una silueta contra la oscuridad de la casa. La multitud, antaño un monolito de odio, vaciló. Un murmullo de confusión recorrió sus filas. Esperaban súplicas, quizá la aparición de un guerrero desafiante, pero no esto. Elena no portaba ningún arma, no levantó las manos en señal de rendición. En sus brazos, contra su pecho, estaba el bebé Apache. Ante el círculo de hombres armados, bajo la mirada implacable de don Ramiro, ofreció su pecho al niño. El pequeño Sol, protegido del resplandor de las llamas por su ochal y su cuerpo, se aferró y comenzó a mamar, un pequeño sonido de satisfacción que era blasfemo en este altar de venganza. El acto, tan íntimo y primordial, era un arma más poderosa que cualquier espada. La imagen de una madre amamantando a un niño, sacramento de vida, colisionó violentamente con la orgía de muerte que habían planeado, suspendiendo el tiempo y el odio en un silencio aturdido e incómodo. Entonces, la voz de Elena rompió el silencio, no con la histeria del miedo, sino con la calma de una verdad inquebrantable. Sus ojos no se apartaron del rostro de don Ramiro, inmovilizándolo, obligándolo a dar testimonio. «Lo llamas bárbaro», dijo con voz clara y resonante. «Lo llamas cachorro inmundo. Pero yo te pregunto, don Ramiro, tú que una vez fuiste padre, ¿de qué color es el hambre? ¿De qué raza es el llanto de un recién nacido?» Cada palabra era una piedra contra el muro de su odio. «Míralo. No busca una bandera, no conoce el odio. Solo busca la leche que lo mantendrá vivo, la misma leche que mi propio hijo jamás podría beber». Hizo una pausa, dejando la confesión suspendida en el aire como humo. Si matar a este niño hambriento es lo que los convierte en hombres, entonces, ¿qué soy yo? ¿Quién lo alimenta? ¿Soy una traidora a mi raza o solo una madre? Respóndeme, hacendado. ¿De qué lado está la verdadera barbarie esta noche? Las palabras de Elena resonaron en el tenso silencio, no como un grito, sino como el tañido de una campana fúnebre por la certeza de «Don Ramiro». El rostro del hacendado, antaño una máscara de granito y venganza, se contorsionó en visible agonía. La imagen de sus propios hijos, pequeños e indefensos, asaltó su mente con la fuerza de un fantasma. Recordó sus risas, la calidez de sus pequeñas manos en las suyas, el hambre que sació con orgullo paternal. Por un instante, el hombre que había sido antes de la tragedia luchó contra el monstruo en el que se había convertido. Sus ojos, que antaño habían escupido fuego, ahora reflejaban las llamas de las antorchas y en ellos una profunda y olvidada vulnerabilidad. La mano que descansaba sobre la empuñadura de su pistola temblaba, no de rabia, sino de un viejo dolor reavivado. Miró al bebé en brazos de Elena y por una fracción de segundo no vio al hijo de su enemigo, sino la encarnación de todo lo que había perdido. La multitud esperaba su orden, pero él estaba paralizado, librando la batalla final dentro de su propia alma devastada. La vacilación de don Ramiro era contagiosa. La férrea certeza de la multitud comenzó a oxidarse. Hombres que habían cabalgado en nombre de la justicia ahora se miraban con una duda persistente. Un vaquero mayor,
cuyo nieto había nacido durante la última temporada de lluvias, bajó su antorcha. La llama casi tocaba el suelo. Otro, más joven, tragó saliva con dificultad, con el rostro pálido bajo la luz parpadeante. Habían venido a matar a un demonio, a un bárbaro, pero ante ellos solo se alzaba una mujer que los desafiaba con el acto más fundamental de la vida. La imagen era demasiado poderosa, demasiado humana para ignorarla. Oculto en la oscuridad de la puerta, Nahuel sintió el cambio en la atmósfera. La sed de sangre que flotaba en el aire se había disipado, reemplazada por una densa confusión. Comprendió que este era el momento que Helena había creado. No una oportunidad para luchar, sino para huir. Su valentía no había ganado la batalla, pero había abierto la única salida posible, la puerta de la duda en los corazones de sus enemigos. Aprovechando la onda expansiva que había paralizado a la multitud, Nahuel se movió. No era hombre de palabras, sino de acción, y el regalo que Helena les había dado era el tiempo. Escabulléndose del umbral hacia la oscuridad de la casa, se convirtió en un espectro. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos, guiados por un instinto de supervivencia agudizado por una vida de persecución. Tomó una pequeña bolsa de cuero donde Helena había guardado comida y agua, un gesto de esperanza en medio de la desesperación. Luego se dirigió al muro trasero del rancho, donde una ventana suelta ofrecía una salida a la oscuridad sin testigos. La abrió sin un crujido, el frío aire de la noche entrando como una invitación. Antes de irse, emitió un sonido sordo, el llamado de un búho nocturno, una señal acordada entre ellos en su cautiverio. Era un código que significaba peligro, pero también escape. Era su turno de actuar. Su valentía les había salvado la vida. Su habilidad garantizaría su libertad. Afuera, la escena se desvaneció en cámara lenta. Don Ramiro, derrotado no por un arma sino por el recuerdo, finalmente bajó la cabeza. Fue un gesto diminuto, casi imperceptible, pero para sus hombres fue una orden más clara que cualquier grito. Le dio la espalda a Helena, la espalda al rancho, la espalda a la insoportable verdad que ella le había mostrado. Ya no podía mirarla sin ver el fantasma de su propia paternidad perdida. Lentamente, caminó hacia su caballo y montó. Sin decir palabra, los otros hombres lo siguieron, bajando sus antorchas, extinguido el fervor de la venganza. Sus figuras se retiraron en la oscuridad, las llamas se convirtieron en meros puntos de luz parpadeantes que se alejaban. Helena permaneció inmóvil, con el bebé aferrado en sus brazos hasta que se desvaneció el último sonido de los cascos. Solo entonces su cuerpo cedió, temblando violentamente por la adrenalina. Fue entonces cuando escuchó, suave como una brisa, el llamado del búho. La vida, frágil y persistente, la llamó lejos de todo lo que conocía. La decisión de seguir el llamado de la lechuza fue instantánea e irrevocable. Helena no miró atrás, a la casa que había sido a la vez su prisión y su santuario. Cada tabla del suelo retenía el eco de sus sollozos y ahora el fantasma de la primera sonrisa de sol. Dejar atrás la cuna vacía de su hijo fue la despedida definitiva, no un acto de olvido, sino de liberación, como si finalmente permitiera que su alma descansara en paz. Con el bebé aún a salvo en sus brazos, se dirigió con silenciosa urgencia a la parte trasera de la casa. La ventana abierta era una boca oscura que prometía un futuro incierto pero vibrante. Aspiró profundamente el aroma polvoriento y herbáceo de su antiguo hogar por última vez, una despedida para Helena, la viuda afligida. La mujer que se preparaba para ascender a la libertad ya era una persona diferente, forjada en el fuego de la confrontación y bautizada en la leche de la compasión. Nahuel la esperaba entre las sombras, una figura de paciencia y fuerza.
Sin decir palabra, extendió los brazos y ella le entregó a Sol un gesto tan natural y confiado que parecía que lo habían estado haciendo durante años. Con las manos libres, cruzó la ventana, sintiendo la tierra desconocida bajo sus pies. 2 caballos esperaban, su aliento formando nubes blancas en el aire fresco de la noche. Nahuel ya había atado al bebé con fuerza contra su pecho, un reflejo de cómo ella lo había sostenido momentos antes. La ayudó a subir al segundo caballo, con las manos firmes sobre su brazo, una conexión breve pero poderosa. No ofreció promesas ni garantías, simplemente señaló con la cabeza hacia las escarpadas siluetas de las montañas del norte, un territorio que para su pueblo significaba refugio y para el de ella, muerte. Juntos se fundieron en la noche, cabalgando hacia lo desconocido, dejando atrás solo una leyenda susurrada en el viento. La huida a las montañas fue un brutal cambio de un infierno a otro. El desierto llano y polvoriento fue reemplazado por picos de granito que perforaban el cielo, vientos cortantes que aullaban a través de estrechos cañones y un profundo silencio roto solo por el lejano graznido de un águila. Para Elena fue un doloroso renacimiento. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de la masa y la aspereza del hilo de coser, se endurecieron de tanto aferrarse a las rocas y arrancar raíces espinosas. El aire enrarecido le quemaba los pulmones y el frío de la noche le penetraba los huesos. Sin embargo, en medio de esta crudeza había una belleza austera que nunca había conocido. El olor a pino y cedro, la vista de un valle oculto cubierto de flores silvestres, el sabor del agua pura de manantial de montaña. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, el idioma de la supervivencia, y con cada día, la mujer que había sido la viuda chihuahua se desvanecía un poco más, reemplazada por una figura resiliente con la piel bronceada por el sol y ojos que reflejaban la inmensidad del cielo. En este nuevo mundo, Nahuel se transformó. El guerrero tenso y desconfiado dio paso a un líder paciente y un maestro silencioso. Estaba en su elemento, moviéndose por el paisaje traicionero con la gracia de un animal salvaje. Enseñó a Elena a interpretar las señales de la naturaleza, la dirección del viento, las huellas de los animales, las nubes que anunciaban la lluvia. Le mostró qué plantas curaban y cuáles mataban, cómo encontrar comida donde parecía haber solo piedras y cómo construir un refugio con casi nada. El respeto entre ellos se profundizó, convirtiéndose en la base de su nueva familia. No era un amor de susurros y promesas, sino de hechos. Era la forma en que él siempre le daba la primera ración de comida, la forma en que ella remendaba su ropa con el hilo que había traído, y la forma en que ambos miraban a Sol, el chico que los había unido, viendo en él la fusión de sus dos mundos, la encarnación de la esperanza que había florecido en medio del odio. Los años transcurrieron como estaciones en las montañas, cada una dejando su huella en el paisaje y en ellos mismos. Sol creció, un niño de piernas fuertes y una risa fácil que resonaba en los cañones, un tributo viviente a la improbable unión de sus padres. Su cabello era negro y liso como el de Nahuel, pero sus ojos, aunque oscuros, contenían la misma luz de compasión que una vez brilló en los de Elena. Era un puente entre dos mundos, aprendiendo a rastrear con su padre y a cantar canciones de cuna en español con su madre. La familia encontró un hogar en un valle escondido, resguardado por altos acantilados, donde un manantial creaba un pequeño oasis verde. Allí, Nahuel enseñó a Sol a esculpir y Elena le enseñó las letras de su nombre en la arena. La paz que encontraron no fue la ausencia de peligro, sino la presencia de un amor resiliente, forjado en la desesperación y templado por el respeto mutuo, una vida contenida en cada amanecer sobre las rocas.
tierra polvorienta que habían dejado atrás, la historia de Helena se convirtió en leyenda. Contada alrededor de fogatas y susurrada en los mercados, se convirtió en la madre apache, la viuda que amamantó al hijo de su enemigo. Algunos la contaron como una historia de traición, una advertencia sobre la locura que el dolor puede traer. Pero para otros, especialmente para las mujeres cuyos corazones conocieron el dolor y los hombres cansados de la sangre, la historia fue un evangelio de esperanza, un testimonio del poder indomable de la humanidad. Don Ramiro nunca volvió a ser el mismo. El fuego de la venganza en sus ojos se apagó, dejando solo las cenizas de un hombre atormentado que se aisló, prisionero de sus recuerdos. El acto de Helena no cambió las leyes, pero plantó una semilla de duda, una grieta en la armadura del odio, recordando a todos que incluso en el desierto más brutal, la compasión podía florecer. Años después, sentada a la entrada de su refugio de piedra y adobe, en el corazón del valle secreto, Helena observaba cómo el sol se ponía tras las cumbres. Su cabello, ahora plateado, estaba trenzado con la misma destreza que Nahuel le había enseñado a usar para tejer cestas. A su lado, él permanecía de pie, con el cuerpo aún fuerte, pero el rostro suavizado por la paz que ella le había dado. Sus manos, marcadas por el tiempo, descansaban juntas, sin tocarse, pero unidas por una vida de complicidad. Su mirada estaba fija en Sol, ahora un joven alto y fuerte, que enseñaba pacientemente a un niño de otra familia apache que se había unido a ellos, a distinguir la huella de un lince rojo de la de un coyote. Helena sonrió, una sonrisa genuina que se extendió por sus ojos. Recordó a la mujer que había sido, un fantasma en un rancho polvoriento, ahogándose en leche y dolor. Aquella mujer había muerto la noche de las antorchas, y en su lugar había nacido esta, cuya identidad no era la de una viuda, sino la de una matriarca, cuyo propósito no era lamentarlo y perdido, sino nutrir lo encontrado. El legado de su decisión vivía y respiraba en su hijo. Sol era la prueba viviente de que la compasión era una semilla que podía hacer crecer los árboles más fuertes. Poseía la silenciosa resiliencia de su padre y la férrea empatía de su madre. Se movía por las montañas como un apache, pero cuando le hablaba, su voz transmitía la suavidad del español con el que ella lo había acunado. Aquella tarde, mientras el cielo se tornaba violeta y naranja, Sol se acercó a ellos, sentándose a sus pies y compartiendo un fruto seco. El silencio entre los tres era completo, reconfortante, lleno de un amor que no necesitaba palabras. Al contemplar el vasto horizonte, Helena sintió una profunda gratitud. No habían vencido el odio del mundo. Simplemente se habían negado a participar en él, y al hacerlo, habían construido un mundo propio, un pequeño reino de paz regido por la dignidad, el respeto y la prueba irrefutable de que el amor de una madre no conoce fronteras. Epílogo de la vida de Helena no quedó escrito en los libros de historia, sino grabado en los corazones de quienes la conocieron y en las historias que se extendieron a lo largo de generaciones. El Valle Oculto se convirtió en un refugio, un pequeño remanso de humanidad en una tierra aún marcada por el conflicto. Otras familias, tanto apaches desplazados como mexicanos renegados que buscaban escapar de la violencia o la injusticia, llegaron hasta allí, atraídos por los rumores de un lugar donde el linaje no importaba. Helena, Nahuel y Sol se convirtieron en los pilares de esta comunidad inusual. Ella, con su sabiduría serena y sus manos sanadoras y protectoras. Él, con su profundo conocimiento de la tierra y su liderazgo sereno. Y Sol, el símbolo viviente de esa unión, quien enseñó a los niños la lengua de su padre y las canciones de su madre, asegurándose de que ninguna de las dos culturas se perdiera. Construyeron no una nación,
sino una familia extensa, demostrando día tras día que la verdadera fuerza de un pueblo no reside en la pureza de su sangre, sino en la capacidad de sus corazones para expandirse y abrazar. El círculo se completó un día de otoño, cuando Elena ya era una anciana venerada. Sentada a la sombra de un álamo que ella misma había plantado, observaba a sus nietos, de sangre y corazón, jugar juntos, con sus risas mezcladas de dialectos y acentos. El rancho, don Ramiro, la noche de fuego y miedo, todo parecía pertenecer a otra vida, a una historia lejana. La definía la pérdida que la había destrozado, sino el amor que la había reconstruido. Su viaje, que había comenzado con un acto desesperado de maternidad, había sembrado un legado de paz. Ya no era una leyenda susurrada con miedo o admiración, sino la viva realidad de que la compasión es la fuerza más revolucionaria del universo. La mujer que una vez le rogó a Dios por un hijo era ahora la madre de muchos, la matriarca de una tribu nacida del respeto. Si este viaje te inspiró, suscríbete al canal, compártelo para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues.